Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Qué noches. gusto volverlos a saludar y verlos virtualmente. Bienvenidos. Buenas noches, doctor. Noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches a Hola, todos. Angélica, Cristian, ¿qué tal? Bueno, he visto los trabajos que han presentado o que han realizado sobre el porcentaje de la población que participa en la construcción de la opinión pública o en el espacio público. Y claro, la mayoría, no todos, ¿no? La mayoría han partido de la participación en elecciones. Claro, en ese escenario la participación política, que por supuesto es parte del espacio público, la participación es elevada, sí. Ahora vamos a ver si realmente el espacio público comprende solamente ese momento, el día, que es una vez en 5 años, por ejemplo, para elegir a un gobernante, a un presidente, a diputados y senadores, ¿ya? O hay, el, en otros espacios pueden participar o no en la construcción de la opinión pública, ¿no? Y para eso, hoy vamos a ver justamente este tema que lo tengo aquí. Denme un ratito, por favor. ¿Pueden ver mi... Sí se se puede puede? ver, Sí, sí. Ok, sí se ve. muy bien. Entonces vamos a comenzar a revisar. Habíamos dicho el lunes que en realidad la democracia es el gobierno de la opinión pública y que la opinión pública se produce obviamente en una esfera pública, en un espacio público, ¿no? Y se denomina público porque en ese espacio se debaten, se discuten temas que nos interesan a todos, que está más allá de nuestra vida íntima y de nuestra vida privada. Hoy vamos a revisar tres teorías de tres estudiosos, en este caso de la opinión pública, que han marcado, al menos en estos últimos 60 años, ya el estudio de la opinión pública, que por cierto ya era una preocupación no solamente del siglo pasado, sino desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esa opinión pública, antes de la llegada de los medios masivos de comunicación y obviamente antes de las redes, en realidad era un espacio muy pequeño, ya por las razones que habíamos explicado. Vamos a considerar en este caso al estadounidense Walter Lippmann, que estoy seguro que algunos de ustedes, o casi todos, o todos, han leído algún texto de este periodista estadounidense, que ha sido el más influyente, ¿no?, del siglo pasado. Era un periodista extraordinario que además estaba involucrado no solamente, ¿no?, en el ámbito periodístico, sino sabía mucho, por ejemplo, de relaciones internacionales y su opinión tenía un peso bárbaro ya en la política estadounidense, a tal punto que ganaba un montón de dinero por los artículos de opinión que escribía. Ya ha tenido mucha incidencia, por ejemplo, en el gobierno de Kennedy, ya en el gobierno de Johnson y en diferentes gobiernos que ha visto el pasar, ha tenido mucha incidencia. Y todo a través de la opinión y la construcción de la opinión.
El libro que escribió, pues como ustedes saben, es La opinión pública. Hay un libro para la gente que les interese, El periodista y el poder. Ahí es cuando narra, es una biografía de Walter Lippmann, pero narran cómo son las relaciones entre el periodismo y el poder. Y se aplica en cualquier parte del mundo democrático. Y supongo que han escuchado, han tenido que leer a Noel Newman, a Elizabeth Noel Newman, ¿no? Que tiene un libro muy conocido, La espiral del silencio. ¿Ya? Eh, es una persona que vale la pena considerar en esta revisión sobre las teorías sobre la opinión pública. Es una de las personas que ha empezado a utilizar conocimientos de la psicología para estudiar la opinión pública. Lippmann ya lo había hecho, ¿no? Pero no con tanta precisión como Noel Newman. Y Pierre Bourdieu, como ustedes saben, este sociólogo francés, ¿no? Escribió una crítica a la opinión pública, prácticamente dijo que no eh, existía la opinión pública, ¿no? Y da sus fundamentos eh, por qué no existe y por qué no debería considerarse como tal. Así que vamos a hacer una revisión teórica y por favor les pido que si alguno de ustedes tiene alguna idea que complementar o tienen algún conocimiento que agregar, genial, en este proceso de intercambio de conocimientos. Y si tienen alguna pregunta, bien. Y si tienen alguna idea contraria a estas teorías planteadas, también. Genial. Bueno, así que vamos. Vamos a revisar, obviamente no vamos a escuchar el análisis, pero les invito a que podamos ver un poquito de es una de las primeras encuestas que salió y ustedes, a ver, al final van a inferir el peso que ha tenido, ¿no? Para determinar algunas cosas en el ámbito preelectoral. Escuchemos un poquito. Nacional que se ha presentado anoche en el programa Que No Me Pierda y hoy se lo presentamos también en el Mañanero. Atención, y la consulta fue la siguiente a nivel nacional en Bolivia, elecciones generales. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos... Lo siento, creo que mi señal está pésima. ¿Por cuál votaríais en la consulta realizada? Ocupa Andrónico Rodríguez un 18% en el primer lugar. Le sigue Samuel Doria Medina con un 17%. Tercer lugar ocupa Jorge Tuta Quiroga con un 16%. Cuarto lugar, con un 13%, Manfred Reyes Villa. Quinto lugar, 11%, Chiyunchu. Sexto lugar, con el 1%, Luis Arce Catacora. Y un 4% que representa a otros. Un 6% ha dicho ninguno y un 14% ha respondido que no sabe si las elecciones presidenciales fuesen este domingo, por cuál de los candidatos votaría. Imagino que ustedes han visto esta presentación. Hasta ese momento, si ustedes revisan los datos respecto a este tema electoral, aquí hay uno de los candidatos que ni siquiera había manifestado su intención de ser candidato, ni siquiera había insinuado ser candidato, no tenía la intención de serlo, ¿no? Y después de esta encuesta empezó a cambiar, ¿no? La percepción de la ciudadanía y particularmente de la esfera pública. Ya antes otra encuesta había empezado a insinuar lo mismo, ¿no? Pero en este caso se trata de un medio de comunicación. Por eso planteo esta pregunta, ¿ya? Que después lo podemos discutir, ¿ok? Revisemos lo que, la, lo que plantea Walter Lippmann, ¿ya? Según Walter Lippmann, en realidad el ciudadano no tiene una percepción cabal de la realidad,
y actúa a partir de diálogos, de conversaciones, de creencias, de preferencias, ¿no? Aunque en un primer libro Walter Lippmann sí creía que la opinión pública era algo ilustrada, digamos, más o menos como Habermas, pero después cuando empieza a utilizar conocimientos de la psicología, de cómo primaban las emociones antes que la razón, empieza a revisar su planteamiento. Según Lippmann, ¿no? Pues estamos hablando en realidad de que las personas opinamos, tal como había dicho Sócrates, de algo que creemos que conocemos, pero en realidad no conocemos. ¿Ya? Y porque aquella persona que no conoce totalmente, no opina. Si en este caso, por ejemplo, pues, si en este momento habría una pregunta por decirles respecto a las zonas cerebrales donde se desarrollan las funciones ejecutivas de una persona, muchos de nosotros no tenemos ese conocimiento exacto y muy difícil que planteemos una discusión al tema. Por eso Lippmann dice que generamos opinión pública a partir de simplificaciones que tenemos en nuestra vida. ¿Y quiénes simplifican la percepción de la vida, de la realidad, de los actores del teatro mediático? Los medios. No, eso es lo que dice. Y los medios, como ustedes saben, todos son comunicadores, en realidad, cuando hacen un encuadre de la realidad, solamente hacen parte de esa realidad, donde no aparecen todo. Y además, también ustedes saben, la mayoría son periodistas o comunicadores y saben cómo se produce una información, en realidad se selecciona las fuentes, ¿no? Después de la selección de fuentes, se elabora las preguntas para buscar algo específico que previamente el periodista ya planteó. Y entonces, en ese sentido, después de hacer después de seleccionar a la fuente y hacerle la entrevista, ¿no? Y además jerarquizar la información en la medida de la importancia bajo criterios periodísticos convencionales, se difunde esa información. Según Lippmann, moldea la opinión. Es decir, los medios de comunicación moldean la opinión. ¿Ya? Obviamente, Lippmann no nos está hablando de un cerebro en blanco. En ese momento ya se había superado la idea de que las personas en realidad se enfrentan a los medios con un cerebro en blanco. Eso no es verdad. Las personas tienen creencias culturales, capitales, culturales, simbólicos, proceden de una clase social, ¿no? Además tienen una determinada edad, han nacido en una época, en una región que determina la forma de pensar y de percibir la realidad. Por eso, Lippmann un poco se desencanta, ¿no? De lo que él mismo en una anterior ocasión había planteado de que la importancia de la opinión pública en la construcción de la democracia. Porque para tener una opinión razonada, motivada, justificada, para tener una deliberación contundente, vigoroso, ¿ya? Tal y como exige la democracia, las personas deben estar informadas. Pero no solamente informadas, deben tener conocimiento respecto a un tema. Por ejemplo, si vamos a hablar en materia económica. ¿Quiénes analizan los temas económicos? Generalmente los economistas, y eso es un capital cultural. Los otros ciudadanos no participan, o si participan, lo hacen de manera limitada, ¿no? Entonces, lo que Lippmann nos está diciendo es que el ciudadano común y corriente
no tiene esas armas, no tienen información ni conocimientos. ¿Ya? Las razones pueden ser diferentes, que nos podemos explicar después, pero no tiene, carece. Entonces considera que la democracia se resume a una élite, ¿no? A una élite que, pues, circula en los cargos públicos, candidatea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, ocupa diferentes cargos porque tiene la ventaja respecto a los otros, respecto a las otras personas, la información, algo de conocimiento, ¿no? Y su acceso a los medios de comunicación. Entonces, Lehmann por eso considera que la democracia es elitaria, ¿ya? Y además, la democracia, según Lehmann, necesita esas élites para que funcione. ¿Por qué? Porque esas élites, ¿ya? Tal y como, no sé si conocen la construcción de la opinión del efecto cascada, los que generan la opinión son primero, ¿no? Las élites, después los gobiernos y después los medios y después están los ciudadanos, ¿no? Hay un efecto cascada en la construcción de la opinión. Lo trata muy bien ese tema Giovanni Sartori, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o algo para complementar? Buenas noches, profesor Luis le habla. Dale, Luis, adelante, te escucho. En el marco de la explicación que realizas, ¿cómo podemos entender el actual fenómeno respecto a la coyuntura política que estamos viviendo? Hay un fallo del Tribunal Constitucional, pero el efecto en la ciudadanía, desde mi percepción, no es el que se esperaba. Y segundo, que los medios de comunicación están haciendo todo su esfuerzo para posicionar una legalidad sobre esa determinación del Tribunal Constitucional. En este marco de los espacios que tenemos sobre sobre el debate público, Sí. ¿cómo podríamos identificar este fenómeno que sorprende a pesar del esfuerzo que realizan algunos medios analistas de comunicación para mostrar una verdad? La mayor parte de la gente ya no cree. Eso quería preguntar. ¿Ya no cree en qué, Luis? Ya no cree en la legalidad de la decisión que han asumido. Ah, ya. Ok, muy bien, muy bien. Ahí, por ejemplo, es bueno hacer un análisis de discurso, ¿no? Para ver por qué se llega a esa conclusión. ¿Cómo se analiza un discurso? Por ejemplo, la legitimidad moral. ¿En qué consiste la legitimidad moral de la fuente? Que es el etos que había planteado hace mucho tiempo, ¿no? Aristóteles. Es la credibilidad. ¿Es creíble un TCP que hace años emitió una sentencia en contra de la Constitución y del referéndum? Obvio que no, ¿no? Y la gente está confundiendo a las personas con las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones permanecen, aunque los o los magistrados del Tribunal Constitucional ahora sean diferentes. Segundo, que afecta al etos, ¿no? Al etos, a la credibilidad. Estamos hablando de autoprorrogados que tenían una fecha de caducidad, porque ojo que la democracia se gobierna porque hay un consentimiento de la población para que alguien sea autoridad durante un lapso de tiempo, entonces eso le quita legalidad, ¿no? Por supuesto. Y en el ámbito de la reacción, si vamos a ver, por ejemplo, los públicos, ¿ya? Digamos en este caso el principal afectado, el expresidente Evo Morales. Otra vez el análisis de contexto, otra vez el análisis de discurso, y es una persona que desconoció un referéndum, ¿no? Y manipuló al Tribunal Constitucional para habilitarse cuando no debería ser habilitado. Entonces,
esos temas, ese análisis nos conduce, Luis, Fernando, a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que pues, no creen si será legítimo, si hay legitimidad moral y legitimidad legal. ¿Ya? Parece redundante, pero es fundamental, porque la legitimidad es la credibilidad que puede generar, en este caso, el emisor del mensaje o la fuente principal. Ese es el problema. Ahora, vamos un poquito más allá, otra vez aplicando el análisis de discurso, la estructura de Aristóteles, vamos a los públicos. ¿Será que los públicos están preocupados de este tema o es que más les preocupará la crisis económica, por ejemplo? ¿No? Porque habíamos dicho en el anterior lunes que había muchas esferas, ¿no? A partir de Fraser, que no solamente hay una esfera. Probablemente esa esfera donde se discute este tema sea una parte. Y en las otras, en los otros espacios públicos, tienen otros temas que discutir, ¿no? Lucy, te escucho. Buenas noches, profesor. Sí, mi consulta era destinada a lo último que hablamos acerca de Sartori. Me parece interesante este tema de que la democracia puede ser más una cuestión de élites y no así un lujo que podamos tener todos los bolivianos. El hecho de que existan medios digitales o personas que consideren información o den información en las redes, ¿fortalece esta situación o la rechaza? Porque creo que también es un espacio más para leer diferentes opiniones, que la información no esté más priorizada en los medios como antes lo teníamos, sino que también funcione para que existan diferentes filtros o diferentes personas que puedan dar sus opiniones o dar una información diferente a la que la da un medio de comunicación convencional, ¿no? Pero también está el sentido de las fake news, el sentido de la manipulación, el sentido de que en estas campañas electorales igual existen 1000 perfiles de los tantos candidatos que precandidatos que existen y cada uno de ellos utiliza desinformación pura y neta para poder dañar a su contrincante, ¿no? Entonces, no sé si esos medios digitales fortalecen lo que ya advertía Sartori de la democracia, ¿no? Más una situación débil, pero en el sentido de que existen riesgos como la desinformación, superficialidad, esa manipulación que mencionamos. No sé qué opina usted. Lucy, las redes sociales lo que han hecho es ampliar el espacio público y está bien. También ha desmasificado los públicos, porque los medios de comunicación habían masificado esos públicos, ¿no? Los trataban como una masa donde no se distinguía las particularidades de las personas. En cambio ahora, ya, tú, si estás conduciendo un programa, inmediatamente las personas pueden reaccionar a algo que señalaste, pero identificándose nombre y apellido. ¿Cómo jerarquizas la opinión? ¿Cómo una persona entra a una esfera pública a debatir? Pues en este caso, en un primer nivel, está la opinión argumentada. Aquella que te va a presentar argumentos, evidencias, ¿no? Aquella persona que te va a presentar, por ejemplo, un enfoque particular, diferente, pero te va a fundamentar su opinión. No sé si te pasa, pero a mí me sucede cuando leo un artículo de opinión o voy a ver o voy a hacer un análisis de datos en el Facebook, por decirte, si solamente son puras consignas, pues me da flojera leer. Pero si hay alguien que ha fundamentado una opinión, lo considero con mucha atención y leo. ¿Por qué? Porque como persona que tengo, digamos, una formación, ya me interesan esas opiniones. Pero esa es una parte del público. Porque no te olvides del sesgo de confirmación. La gente busca que le digan las cosas que quiere oír. No toda la gente, pero una buena parte. Entonces, en ese plano, lo que está sucediendo es que siempre hubo esto, Lucy. Siempre hubo en la sociedad esta situación, pero hay algo que no había. Hay algo que preocupa en este momento a la humanidad y es la viralidad. No había viralidad, ¿no? Tardaba mucho tiempo en que un chisme viaje de un lugar a otro. Tardaba meses, semanas. Ahora es así.
Entonces, esa viralidad no existía antes. Con las redes sociales sí existe. Y los legisladores, tanto en Europa como en Estados Unidos, se están rompiendo la cabeza cómo frenar, ¿no? Si van a obligar, por ejemplo, a las plataformas, ¿ya?, a limitar o a cambiar los algoritmos, o finalmente van a prohibir algún tipo de opinión bajo la siguiente consigna: se respeta a la persona, pero no todas las opiniones. Y uno puede decir, pero ¿y dónde está la libertad de expresión? Pero ¿qué tal si hay una opinión que destila mucho odio? ¿Valdrá la pena respetarla? Ese no es un problema solamente ético, sino el artículo 13 de la Convención Americana establece claramente que ninguna opinión y ningún medio, ninguna información puede instigar al odio, ¿no? Entonces, ese es el problema que estamos enfrentando ahora. La viralidad hace que la desinformación viaje rápido y viaja más rápido que la información, ¿no? Eso está probado. Por eso es un riesgo que en este momento no saben cómo frenar, pero convivimos con eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún complemento que quieren hacer? Bueno, entonces seguimos. Vamos a revisar ahora a Neil Newman. Yo sé que ustedes han leído este texto, ¿no? Y como les había dicho, la presión de grupo es fundamental. No se olviden que los seres humanos somos no solamente animales políticos, ya, sino somos esencialmente seres sociales. El mayor miedo de un ser humano es el rechazo, ¿sí? La no aceptación en un grupo. Por eso hay adolescentes y personas que sufren mucho cuando no son aceptados en un grupo, ¿ya? Y eso es un viaje genético. ¿Por qué? Porque cuando hemos evolucionado, los seres humanos, el mayor miedo que teníamos después de estar en una cueva, todos charlando alrededor de la fogata, es que alguien sea expulsado, ¿no? Y esté solo. Y ahí afuera hay pues el tigre dientes de sable, todos los animales que podían devorarle. Era su mayor miedo. Y ese miedo nos acompaña hasta ahora. Por eso, Neil Newman observa ese fenómeno y dice, las personas opinamos en función del grupo. No queremos a que el grupo nos rechace ni nos excluya, ¿no? Y por eso actuamos políticamente, de manera políticamente correcta. ¿Ya? Según Noel Newman, la opinión debería expresarse sin miedo al rechazo, pero no existe por este fenómeno o por este diseño genético que tenemos. ¿Ya? Pues si ustedes revisan la historia, por ejemplo, la mayor sanción para una persona en la antigüedad era el ostracismo. De ahí vienen los apátridas, ¿no? Que te expulsen de tu territorio. Lo propio que sucedía en la época, bueno, pues 10.000 años cuando estábamos evolucionando. Entonces, lo que sucede, la persona tiene miedo a opinar en un grupo lo contrario de ese grupo. Tiende a callar, ¿por qué? Porque pues tiene miedo a que lo rechacen, lo excluyan del grupo, lo aíslen, ¿no? Entonces esas opiniones, dice Newman, se pierden, desaparecen. Aunque no sienta eso esa persona, pero puede que diga, sí, está correcto, es lo que dicen la mayoría, estoy de acuerdo. Aunque no lo diga, aunque no esté de acuerdo, diré, con esa opinión. Y eso genera la autocensura, ya que nos acompaña mucho en el periodismo. ¿Ya? Según Newman, pasa que a eso se llama la espiral del silencio. Callas por miedo a ser rechazado. Lo que significa, en conclusión, es que la opinión no es
fidedigno. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que calla lo que piensa. Por miedo a ese aislamiento. Y en materia electoral se estudia mucho el tema del voto oculto a partir de Newman, ¿no? Que a alguna gente por miedo al rechazo o por miedo a la vergüenza oculta su voto, ¿no? Y no lo dice. Entonces cambia el tablero político o electoral si es que los expertos no leen muy bien esa parte, ¿ya? O solamente, por ejemplo, ven los resultados positivos de quien lleva la delantera en la tendencia de voto y no se fijan, por ejemplo, en los rechazos, ¿no? Si hay un alto nivel de rechazo, ¿ya? No se fijan en esas cosas o la cantidad de gente que no ha respondido. ¿Y por qué no ha respondido a la pregunta de si hoy fueran las elecciones, por quién de la siguiente lista votaría usted? Entonces, según Newman, la opinión en realidad está condicionada a la presión del grupo. La presión del grupo es tal que el ser humano no dice exactamente lo que piensa, sino lo que cree que dice la mayoría. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Andrés, buenas noches. Un Hola, comentario, por Juan. favor, te habla Juan. Dale, hermano. Sí, tal vez para acotar un dato al respecto, justamente haciendo el trabajo de la anterior clase, hemos advertido, ¿no? Con el grupo un dato del Latinobarómetro del 2024 que decía que un Sí. 48% de la población en Bolivia dice que no suele expresarse sobre sus opiniones respecto a la situación del país, no suele hacerlo. O sea, es prácticamente que la mitad no se siente cómodo hablando de eso. Tal vez eso podría ilustrar un poco que sigue vigente, ¿no? Este fenómeno de la espiral del silencio. Exactamente. He leído el trabajo, Juan. Sí, he leído el trabajo, ¿no? Y hay muy poca gente que participa en política, por ejemplo, ¿no? Eh, pero hay una cosa, Juan, que es bueno, o sea, que tengamos claro. Claro, en nuestro trabajo como periodistas o como comunicadores, la mayoría estamos informados, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo invierte uno en informarse? Horas. Porque para informarte realmente necesitas leer mínimamente unos buenos artículos, una buena dosis de información. Ponle a eso unas 2 horas o 3. ¿Ok? Ponle. Y si quieres caminar de la información, Juan, al conocimiento, eso te lleva a leer libros. Y los libros los tienes que leer en horas, en días. Un libro de 300 páginas mínimo te va a llevar una semana leyendo 3, 4 horas. Y si lo quieres comprender, bien, resúmenes, ¿no? Interpretaciones, que tú lo haces tus anotaciones y te lleva tiempo. ¿Cuánta gente tiene tiempo para hacer eso? Supongamos que hay una persona que invierte en el día como 3 horas, 4 horas para informarse y para adquirir conocimiento. ¿Cuánto tiempo lleva escribir un buen artículo, un buen post en el Face? Te lleva. No es que uno se sienta y en 5 minutos lo hace, porque hay que revisar otra vez, hay que ver si está el argumento, hay que buscar otra información por ahí, no hemos visto lo último. ¿Quién invierte tanto tiempo en el conocimiento y en la información? Muy poca gente. Y esa poca gente es la que se mueve en la esfera pública. Y esa poca gente es la que genera opinión, tal y como dice, ¿no? Lippmann. Y Noel Newman tiene razón en que tú, en el grupo que perteneces, si por ejemplo estás en un grupo de una determinada condición social y la mayoría rechaza a un partido político, y hay 2 o 3 que quizá no, pero callan. Suele suceder eso. Y aquel que se anima, bueno, pues puede pagar consecuencias, salvo que sea realmente un grupo tolerante y democrático, ¿no? Y por eso es que han nacido las burbujas, los hilos informativos actualmente, ¿ya? Eso, y hay un ensayo que hace
no sé si es Giovanni Sartori o Alain Touraine, no me acuerdo bien, pero la democracia práctica, ¿no? Dice, la democracia participativa pues no existe. ¿Por qué? Porque si los seres humanos hablaran, en este país somos 12 millones de personas, y los 12 millones, y las 12 millones, o 11 millones, creo, 11 millones de personas, solo y habláramos un minuto en alguna asamblea, o 1000 personas nada más hablaríamos un minuto en alguna asamblea, esa asamblea, ¿cuántos días duraría? ¿No? ¿O cuántas horas? Por eso es que los seres humanos hemos transitado de la democracia representativa, o diré de la democracia asamblearia participativa, a la representativa. Y incluso nuestros asambleístas, algunos ni siquiera tienen información, ¿no? Es fatal. Por eso la opinión es bien pobre. Pierre Bourdieu, ¿ya? Bueno, pues Pierre Bourdieu lo niega, ¿no? Dice, no hay opinión pública, ¿ya? No es que no hay la opinión pública sumativa, ni puede que exista en algo la discursiva, pero en realidad estamos representando cosas falsas. ¿Por qué dice eso Bourdieu? Porque según Bourdieu, dice, las encuestas generalizan y piensan, por ejemplo, que todos los ciudadanos tienen opinión. Puede que no. Puede que, por ejemplo, si se encuentran con alguien y le piden su opinión sobre un tema específico, quizás te va a decir la opinión que escuchó en la familia, la opinión que escuchó en el grupo, la opinión que escuchó en el mercado, y por no quedar mal, contesta. Y también hay gente que dice, no, mejor no sé nada de eso, estoy apurado, ¿no? Pero en las encuestas generalmente se proyecta que todo el mundo sabe, ¿ya? Y hay alguna gente, y según Bourdieu, por ejemplo, pues no todas las opiniones valen lo mismo, obvio. Una persona, por ejemplo, que va a hablar, si ustedes escuchan hablar de la crisis económica, ustedes escuchan más al experto en economía o al ego, pues escucha al doctor, ¿no? Para aprender. Salvo que haya este sesgo de confirmación, entonces uno escucha a la persona que considera que piensa lo mismo. Alain, adelante, te escucho. ¿Qué Dale, tal? Alain. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. ¿Qué dice, Bueno, hermano? Dale. me pongo a pensar en el libro sobre la televisión de Pierre Bourdieu y su reflexión sobre lo que hacen los periodistas, cómo generan, por ejemplo, el efecto de circularidad en la construcción de realidades, la homogeneización de la información, los periodistas de pronto como intelectuales mediáticos, pero hay algo que me llama la atención sobre las críticas de Bourdieu al periodismo concretamente. Señala de que los periodistas tienen formas de legitimación que estarían expresadas de pronto en asociaciones gremiales donde se defiende a ultranza, digamos, el concepto de libertad de expresión, ¿no? Como una forma de legitimación de, el poder. Hace un momento hablaba sobre, entiendo, ¿no? La forma en la cual se mediatiza la realidad, ¿no? Y en algún momento había leído tu tesis en la licenciatura en Derecho, donde hablas de Ramonet, ¿no? Y esa crítica que existe a la construcción de agenda, ¿no? De Sí. parte de los medios privados, etcétera. Ahora, ¿cómo se expresaría todo esto si en la anterior clase hemos reflexionado sobre la diversificación de fuentes informativas? Hace algunos años teníamos, por ejemplo, canales de televisión como los dedos que tengo en las manos. En este momento, en redes, las fuentes prácticamente no las podemos contabilizar. Vas a una conferencia de prensa y hay 20, 30 personas que están trabajando para diferentes medios que a muchos en tu vida has escuchado, ¿no?
muchos de esos medios que Sí. están ahí, pero ¿cómo podemos asimilar este fenómeno? Y en el marco precisamente de la reflexión de Bourdieu, ¿cómo podemos leer el análisis sobre el campo periodístico como un campo de poder en las actuales circunstancias? Gracias. Gracias, Alain. Respecto a los periodistas, creo que los periodistas, no creo, sino que estoy seguro que este último tiempo, en realidad desde el 2005, han perdido dos monopolios. El monopolio de la información y el monopolio de los anuncios. Es decir, el bien público que ofrecían al público y por el que le generaban ingresos y los avisos que el público o los productores o a las industrias o los empresarios ponían a ese medio para que se ofrezca junto a la información, ¿no? Han perdido ese monopolio. A partir de eso, también han perdido esto, lo que tú dices, que a los gremios asumen a defensa a ultranza, por ejemplo, de los periodistas, cosa que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad es una opinión consultiva. Ya, esa opinión consultiva dice que para ser periodista no necesitas ni título ni credencial de ninguna asociación. ¿Por qué? Porque la materia prima del periodismo es la libertad de expresión. Y todos los ciudadanos, sean periodistas, comunicadores, titulados o no, tienen derecho a acceder y a trabajar con esa materia prima. Es un fundamento racional, ¿no? Y bien, y a partir de eso sucede lo que tú estás diciendo, que hay mucha gente que se ha empezado a dedicar al periodismo, o han aparecido gente, por ejemplo, como los denominados influencers, que mucha gente del gremio de los periodistas se ponen, incluso yo escuché opiniones en el sentido de que no puede ser que ellos hagan periodismo porque los periodistas somos especializados. Yo soy muy partidario de que esa profesión es abierta. Si los influencers, ¿qué los hacen? Que hagan, pues, ¿no? Que hagan. Un periodista tiene que distinguirse justamente por los criterios que tú estás señalando, ¿no? Desde la perspectiva de Bourdieu, pues hay un criterio, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando del capital cultural, ¿ya? Un periodista necesariamente para tener alta incidencia en la sociedad tiene que tener una formación, ¿no? Y no una formación solamente de tener no sé, un título, porque tú sabes muy bien que el título lo único que certifica es que has acabado, ¿no? En los años de estudio, ya sea de una licenciatura o de una maestría. Lo que definitivamente, según Bourdieu, genera el capital cultural es el nivel de educación que tienes. Y el nivel de educación lo está concibiendo Bourdieu en el sentido de la capacidad de generar conocimientos. Y eso se convierte en un capital simbólico. Es decir, que adquieres cierta relevancia en la sociedad y la sociedad empieza a buscar a determinados periodistas o líderes de opinión y que se repiten en los medios de comunicación porque han adquirido ese capital simbólico, ¿no? Que a lo que se llama, en otras palabras, digamos, el prestigio. Pero es temporal, porque como todo va fluyendo, pues van apareciendo nuevos actores, ¿no? Y sobre ese espacio es lo que nosotros ahora actuamos. Hay una cosa que me has hecho recuerdo a propósito de lo que decías, que hay antes había tan pocos medios que podías sintonizar e informarte o ubicar, y ahora hay tantos, y es verdad, ¿no? Yo recuerdo cuando cubría, por ejemplo, el Parlamento, éramos 5 gatos de periódicos, y habían unos 7 canales, creo. Ahí estaba el Saco de Plomo, que le decíamos el Mario, ¿no? La Jimena Galarza y otras personas, ya. Pero ahora cuando uno va a la Plaza Murillo, hay pues, es un enjambre, ¿no? Pero yo creo que el público sintoniza en función de lo que busca. ¿Ya? Si quiere, por ejemplo, buscar diversión, pues
va a alguien que le va a generar diversión. Si quiere alguien información, ahí, Alain, todavía los medios tradicionales tienen bastante peso. Y lo digo porque lo he verificado, porque la gente, vimos una encuesta cuando, por ejemplo, dice, ¿y cómo usted certifica que es una información real o no? Dice, veo si se ha publicado, ya sea en Herbol, en El Deber o en Fides, ahí puedo creer que es verdad, ¿no? Entonces, todavía los medios tradicionales le dan legitimidad a una información. Y yo creo que eso nos guía. Ahora, volviendo a Bourdieu, ¿ya? Pues Bourdieu señala que en realidad la opinión pública predominante es la opinión de estos grupos, ya no sé, pueden llamar ustedes élites, lo que sea, que tienen un capital simbólico. Y si ustedes revisan a los medios de comunicación, y uno dice, pero es otra vez, en Diálogo en Panamericana, los mismos de siempre. En los canales, los mismos de siempre. En otros medios, también los mismos. Revisan los periódicos digitales y están las firmas. Y creo que en ese caso, bueno, Bourdieu tiene razón, ¿no? ¿Algún criterio más? Sí, con Dale, respecto Alain. a lo que mencionabas, Ajá. que ha aparecido un tercer actor, creo, muy importante en la relación medios y empresas, vendría a ser la red social, porque la red social, Facebook, YouTube, Google, se convierte en un intermediario. ¿Quién te da publicidad como medio de comunicación? El intermediario, es decir, la red social. Y tú como empresa, ¿a quién contratas? Ya no contratas al medio directamente, sino haces un contrato virtual con la red social. Entonces, esto es un elemento importante porque consideremos el poder que tienen estas redes, ¿no? Yo he probado alguna vez publicitar, así, poniendo 500 bolivianos para un pequeño proyecto experimental. En 10 minutos se lo ha terminado los 500 bolivianos, pero ha llegado a 20.000 personas, ¿no? Con efectividad. O sea, y ahí leo que las redes, etcétera, canalizan muy bien los mensajes hacia el público, pero también pueden convertirse en un actor bastante peligroso porque están manejando todo el contenido, ¿no? Y ellos definen a partir del algoritmo a quién lo van a distribuir. Simplemente eso. Exactamente, Alain. Qué bueno que toques ese tema, ¿ya? Hay un libro que escribió Joseph Stiglitz, sería bueno que lo leas. Ya se llama La buena sociedad, la buena economía. En ese libro, Stiglitz describe ya el poder de mercado de las redes sociales. ¿Cuál es ese poder de mercado? Uno, que tienen un gran monopolio. ¿Cuántas redes sociales, plataformas grandes hay en el mundo? Facebook, Twitter, Instagram, que es el mismo Facebook, ¿no? Y no acabas con los 10 dedos. Y ese poder de mercado que tienen es porque se alimentan de nuestras interacciones, porque ellos utilizan nuestros datos en la interacción que todos los días hacemos en las redes sociales. Las publicaciones, las opiniones, las charlas, ¿no? Las deliberaciones, las comunidades virtuales. Los algoritmos, por eso guían muy bien a dónde quieres llegar con tu aviso, porque tienen esa información. Esa información que no tiene un medio de comunicación tradicional. Si tú quieres poner un aviso para changos de 20 años de determinada clase social y determinadas regiones, va a apuntar a ese grupo. Lo que no sucede con los medios de comunicación tradicionales. ¿Por qué? Porque tratan como a una masa a su audiencia. En cambio, estas redes sociales que tienen poder de mercado y por supuesto, pues empiezan a divisar muy bien los públicos. ¿Quiénes alimentan
a las redes sociales. ¿Quién escribió tantas cosas para que la inteligencia artificial, por ejemplo, pueda reescribir? Investigadores, periodistas, ¿no? Economistas, politólogos. Toda esa información que lo tienen a partir de la materia prima que hemos elaborado la mayoría de la gente que trabaja en ese espacio, pues las redes sociales se alimentan de eso. Por ejemplo, Facebook, bueno, no tiene periodistas, al menos no he leído. ¿Y cómo es que puede informar? Gracias a los periodistas que están en diferentes partes del mundo y hacen ese trabajo. Por eso en Europa están discutiendo cobrarles un impuesto, porque quien pone y produce la materia prima son los periodistas. ¿Y estas plataformas qué hacen? Pues distribuyen. En realidad son los nuevos canillitas, ¿no? Lo distribuyen muy bien y tienen un gran alcance. Yo creo que es un perfil muy bueno, al menos en nuestro presente. Si no hay ninguna otra opinión más, voy a retomar esto. Ya. Bueno, aquí hay una comparación. Ojo que estas exposiciones mañana las voy a cargar, por favor, para que ustedes las tengan. Ya, aquí hay unas exposiciones donde podemos ver las diferencias entre Liebman, Noel Newman y Bourdieu, ¿no? Aquí lo pueden leer. Es un resumen de lo que, pues, creo que vale la pena que lo tengan presente. Y en conclusión, bueno, pues ahí hay una que creo que estos tres autores, ¿no? Eh, coinciden en algunas cosas, ¿ya? Yo creo que ensamblan bien las ideas y demuestran que realmente la opinión pública no es la gran opinión, ¿no? Que consideramos que era que participaba mucha gente. Por eso retorno a esta pregunta, ¿ya? Si no hay ninguna pregunta, ninguna opinión, eh, hasta aquí, pues les voy a pasar una propuesta para que podamos ver. Voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Quisiera que hagamos, en realidad, un trabajo para la evaluación. Estoy pensando del siguiente modo, pero quiero conocer su criterio, ¿no? Este trabajo valdría un 80%, si están de acuerdo, y un 20% esto de la deliberación, las preguntas, la interacción, esas cosas, ¿no? Eh, y el trabajo valdría el 80%. Les voy a mandar ahora mismo las dos propuestas. Son dos propuestas de trabajo. Ustedes me dicen cuál de ellas prefieren, ¿ya? Eh, o tal vez acordemos que los grupos elijan hacer un trabajo o el otro. ¿Ok? Se los voy a pasar ahora mismo mientras hacemos una breve pausa para que lo podamos discutir como modo de evaluación. ¿Les parece? ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Sí, de acuerdo. Listo. Entonces voy a pasarles y entre tanto nos damos un descansito. ¿Ok?
Hola otra vez. Eh, ¿Han leído? ¿Está bien la propuesta del 80-20? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Bueno, si no hay ninguna sugerencia sobre el 80-20, ¿tienen alguna preferencia por uno de los trabajos? Sí, sí. A ver, ¿Cómo lo ponemos en el grupo? En el grupo de WhatsApp lo ponemos, y digo, o sea, ya hemos, por ejemplo, en el no, grupo ya hemos escogido qué tipo de trabajo. no, aquí nos pondremos de acuerdo. Aquí, si quieren que todos hagamos uno de esos trabajos, elegir uno, es decir, los 24 maestrandos, uno, escogemos, Ah, o ok. quizás son de la idea de hacer, o bueno, pues se hacen los dos trabajos y cada grupo elige uno de esos trabajos. ¿Me explico, Marisol? Sí, sería genial. Sí, sería genial eso. Ya, a ver qué dicen. Quiero escuchar opiniones porque a veces en otras sesiones, en otro lado, pues suelen decir, no, todo es un tema. Bueno, pero depende de ustedes. La ¿Están? fecha, depende de la fecha, también es el 30. Sí, es el último día de clases, ¿no? ¿O no? Porque Sí, de este el módulo último al día. menos, según el contenido, eso que el cronograma que me han pasado, el último día es el 30 de mayo, Sí. ¿no? Sí. Sí. Entonces sería, ahí dice el 30. ¿De Es una acuerdo? buena, es una buena opción de poder de elegir cualquiera de los dos temas que lo podemos confirmar a través del WhatsApp entre todos y así avanzamos, me parece. Ya, bueno, ya hay dos criterios que se puede ver, los dos, tanto Luis Fernando como Marisol. Un criterio diferente a Marisol y Luis Fernando Que se haga una encuesta en WhatsApp. para elegir uno de los temas. Sí. ¿Alguien está de acuerdo con Alain? Yo prefiero que se consideren ambos temas y podamos elegir entre los dos. Ya, Cristian, gracias. A mí me parece Ángel, mejor el sí. segundo que envió, el trabajo aplicado 2. Esa sería mi Ya, opinión, gracias. ya, pero yo creo que, a ver, son dos propuestas. Yo creo que hay una coincidencia. Miriam, ¿quieres decir algo? Sí, sí, profesor, que buenas noches. Primero, buenas Hola, noches. Miriam. Segundo, que sí me parece bueno que como tenemos esas dos opciones, al final cada grupo puede elegir cuál es el que cree que pueda desarrollarlo mejor. Y igual están las dos alternativas, ¿no? Eso, profesor. Ya. Entonces, quedaremos en eso, ¿no? Que se conforman grupos de tres y estos grupos elige cualquiera de las dos propuestas y comienza a trabajar. Claro, yo voy a ir subiendo algunos materiales a la plataforma y que les va a ayudar y pues alguna duda me dicen y con mucho gusto. ¿De acuerdo? ¿Y están de acuerdo con el 80-20? ¿Podría volver a explicar eso, por favor? Ok, Angélica. Y estaba viendo que el trabajo final tenga el valor de 80% sobre el 100% y 20%, pues estas deliberaciones, participaciones, ¿no? Interacciones y todo eso. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, gracias. Ahora, algunos detalles, se habla de una extensión de 8 a 10 páginas, pero esto
incluye la carátula, la bibliografía, anexos, o fuera de esos son 8 a 10 páginas? Bueno, yo considero que unas 8 o 10 páginas entra todo eso que tú dices, Alain, pero yo no tengo ningún problema si tienen un poco más de páginas. Sería lo mínimo. Igual lo voy a leer. Ok. Sobre el 80-20 me parece que está bueno, profesor. Ok, entonces, de acuerdo, entonces quedamos en eso. ¿Listo? De acuerdo, gracias. Querido profesor, buenas noches. Una consulta, Dale, querido profesor. dale, Héctor. Nosotros conformamos 4 integrantes en el grupo, si se podría considerar, por favor. Es que en algún otro grupo va a faltar. Había Siempre pensado. hemos conformado de esa manera y hacer la ruptura es medio difícil, querido profesor. Bueno, pues yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero no se olviden de una de las competencias blandas es justamente el trabajo en equipo, con cualquier equipo. Pero no hay problema, Héctor. Listo, ya. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, profesor. Sí, Andrés, Dale, Juan. respecto a la fecha, sí, la última fecha, la última clase se supone que es el 30, Sí, pero sí hemos tenido la posibilidad en algunos cursos de tal vez entregar el trabajo final después de esa fecha, ¿no? El problema que usualmente teníamos era que después viene otro módulo y que se quería evitar que esto se acumule. ya. Entonces, si terminaba un viernes el módulo, hasta el lunes, digamos que se daba para entregar el trabajo. Pero en este caso, tengo entendido, según el cronograma, que tenemos un receso Receso. después de sí, un receso después de este módulo. Entonces, tomándose en cuenta y siempre, ¿no? Con la venia de los compañeros, yo sugeriría que tal vez dar un tiempo, no sé si tal vez hasta el siguiente viernes de la siguiente semana, o sea, una semana más para entregar el trabajo también para tener algo mejor, ¿no? No sé si estás de acuerdo y los compañeros también. Juan, a mí me conoces y a mí no me importa cuando lo presenten con tal que esté bien fundamentado el trabajo. No importa si uno lo aplica hoy, mañana o dentro de unos días. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con Juan o es que buscamos, si no es el 30? Primero acordemos, ¿están de acuerdo que sea el 30 o no quieren que sea el 30 y sugieren otra fecha? Sí, Otra favor. fecha. A ver, Buenas Gaby, noches, doctor. ¿cuándo sugiere usted, Gaby? ¿Para cuándo? Por favor, doctor. Para el 30, ¿Está de acuerdo que sea el 30 de mayo? doctor. Ya. ¿Qué dicen las otras personas? Hay dos propuestas, Sí, el 30 de 30 mayo. está bien, doctor. Einar, dale, hermano. El 30 de mayo está bien. El 30 de mayo, por 30 de favor, mayo. doctor. Sí. Ya. ¿Qué más? Es 30 de mayo, 6 de junio. Yo 6 de junio. Alain, tú dices, 6 de junio es feriado. Alain, tú dices el 6 de junio. Sí, es un viernes posterior al Ya. 30. El 30 cae viernes, el próximo viernes es 6 de junio. Ya. Bueno, a ver, no nos hagamos mucho lío. Busquemos una fecha intermedia. ¿Qué día cae el lunes? Después del 30. 1, 2, 3. El 3 de junio, ¿de acuerdo? De Sí, acuerdo. el 3 de junio. Aprobado. Sí, el 3. ¿Aprobado el 3 de Sí. ¿Sí? De acuerdo, el 3 de junio. Aprobado. Ya, listo. Entonces el 3 de junio, Juan, ¿ok? Sí, creo que el 13 sale martes, ¿no? Porque tenemos hasta el 31 de mayo. Ah, entonces ya, está bien, martes, no hay problema. Ahí tiene más posibilidades. Sí, ¿Está bien? Sí, Ya, sí, listo. sí, excelente. Ya, quedaremos entonces el 3 de junio. Ok. Bueno, vamos a la
última parte de... Perdona, Andrés, una dudita más que tal vez no he escuchado bien. Los grupos no van a ser los mismos que hemos hecho para la anterior clase, ¿no? Tienen que ser grupos de 3. Sí, son grupos de 3. Es que es que cuando hay muchas personas en un grupo, como que pues no se explota muy bien, digamos, a las personas, ¿no? Por eso grupos de 3, por favor. Es un número cabalístico. ¿Ya? Bueno, pueden ver. Yo sé que ustedes conocen estos métodos, ¿no? Lo conocen. Y vamos a hacer un repaso, porque ustedes son profesionales y pues ya lo han hecho en algún momento, en algún lugar. Ya, nosotros con el equipo que tenemos hemos aplicado varios de estos trabajos, algunos con más intensidad, otros no. Ya. Como es en este periodo, por ejemplo, de las elecciones nacionales, de las campañas, hay que medir, ¿no? La temperatura de la opinión pública que se llama. Las reacciones ante las candidaturas, los vicepresidenciables, ¿no? Las personas que van a acompañar como candidatos a la asamblea, todas estas percepciones respecto a las elecciones justamente se aplican, ¿no? Los métodos que vamos a repasar. Aquí tengo una tabla, ¿no? Esto ustedes lo conocen, donde está mi cursor, ¿ya? Saben muy bien. Y consiste, obviamente, en gran parte, generalmente los expertos, por ejemplo, hicimos una encuesta en la UNSA para la posibilidad de que iba a haber el segundo congreso y trabajamos con la dirección, con la carrera de estadística, 3 estadísticos, y ellos eran muy partidarios de hacer solamente preguntas cerradas, ¿no? O con alternativas, pero no preguntas abiertas, por la tabulación, ¿no? Que ayuda y se hace rápidamente, ¿ya? Obviamente, pues te ayuda a percibir lo que está sintiendo, lo que está pensando el grupo que tú vas a encontrar. ¿Ya? La muestra, todas esas cosas, en mi criterio hay que tener un asesoramiento de los especialistas en estadística. Cuando hemos hecho esa encuesta y cuando hemos hecho otras encuestas, siempre había un estadístico, ¿no? Quien decía tal cantidad y de tal manera. Y además tenía su fórmula de por qué hacer. ¿Ya? Bueno, obviamente como son preguntas cerradas, pues limita, digamos, encuadra a respuestas específicas. De, por ejemplo, ¿con cuánto evalúa usted a tal gestión de 1 al 10, considerando que 1 es pésimo y 10 es excelente, a veces, o 7, ¿no? Pero tiene que elegir un número. O si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál de los siguientes candidatos que están en la lista usted votaría? 1, 2, 3, 4, hasta incluso se discute quién va primero, quién va segundo, o por orden alfabético, o no, ya, ese trabajo se hace, ¿no? Particularmente en tiempo de electoral. Esta segunda alternativa, donde está mi cursor, ¿ya? Es un seguimiento en realidad a un grupo de personas para evaluar cómo cambian de opinión.
respecto, por ejemplo, este trabajo es ideal para el siguiente enfoque. ¿Cómo perdió el capital social o de respaldo Luis Arce en 5 años? ¿En qué año declinó más? Porque del 55% que logró en las elecciones y caer a una intención de voto del 1% es catastrófico. En algún momento se cayó, ¿no? No sabemos si fue el primer año o el segundo o el tercero, pero generalmente se hacen estos trabajos para eso. La verdad, yo nunca lo hice, ¿ya? Pero sé que se requiere mucho dinero. ¿Por qué? Porque estás permanentemente pauteando a un grupo de personas que vas eligiendo para ver cómo está evolucionando esa opinión a favor o en contra. También he visto hacer cuando lanzan una campaña, ya he visto hacer cuando han lanzado, por ejemplo, una campaña sobre si la sociedad boliviana iba a ser más flexible en el caso de aborto, ¿no? ¿Cómo evoluciona esa opinión? Para esos estudios son buenos, ¿ya? Y hay un ejemplo bien claro que en realidad no es un panel longitudinal, pero el estudio más largo que se ha hecho en la Universidad de Harvard, 85 años de seguimiento, ese trabajo sí lo he leído, de seguimiento a un grupo de personas, ¿ya? Para descubrir las variables o las condiciones o los hechos que hacen feliz a una persona. Les han entrevistado, los han seguido y les han hecho las preguntas durante 85 años. Cada año volvían. También han hecho un trabajo así, de este tipo, para hacer un seguimiento a los más destacados de las universidades. ¿Por qué no todos triunfan? Porque es bien curioso. No todos aquellos que tenían 100, digamos 100, 100, 100, 100, 100, 100, les ha ido bien profesionalmente. A un 40% les fue bien, pero a un 60% no. Entonces empezaron a preguntarse qué estaba fallando y a partir de eso empezaron a incidir en lo que se denomina ahora las competencias blandas, ¿no? Este es un trabajo rápido aquí donde está el tercero. Esto sí lo hemos hecho ya en una campaña electoral. Y ahora, por ejemplo, se conoció hoy, ya deben saber, que el candidato a vicepresidente de Unidad Nacional es José Luis Lupo. Entonces, merece una encuesta rápida, ¿no? ¿Cómo ha sido el impacto de ese candidato? La gente se acuerda, no se acuerda, ¿no? Eh, genera buena impresión, no genera buena impresión, ¿no? Genera identidad, no genera identidad. Entonces se hace rápidamente estas encuestas, ¿ya? Apenas sucedan los hechos, ¿no? Por ejemplo, hoy día también hubiera sido adecuado hacer una encuesta de este tipo sobre la renuncia a la candidatura que hizo el presidente Luis Arce ayer en la noche, ¿ya? Y esta última parte, bueno, generalmente es cuando en realidad pues hay grandes bases de datos, ¿no? Y las variables de opinión, por ejemplo, edad, condición social o clase social, sexo, lugar o región, ¿no? Esas variables de opinión, obviamente hay que ver, hay que cruzar, ¿ya? Y con los datos demográficos, ¿ya? Para que, para ver, por ejemplo, el perfil de un elector, ¿ya? Nunca hice yo este trabajo, pero sí he leído que lo hizo, por ejemplo, el que ahora es asesor de Jorge Quiroga, Jaime Durán Barba, el mejor, según varios criterios, ¿no? En estrategia política,
ya lo hizo en la elección de Macri para ver cómo iba a ser la campaña. ¿Ya? Es un trabajo muy intenso, por eso las encuestas cuestan mucho dinero, ¿no? Especialmente en etapa electoral. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en los periódicos se juntaban y hacían una bolsa común y casi calculaban como $250,000, ¿no? Unas tres encuestas. Y claro, en ese tiempo también se vendían bien los periódicos, ¿no? La última página, por ejemplo, costaba casi como unos 50,000 bolivianos, ¿no? Poner un aviso ahí o algo más. Entonces, pues pagaban, hacían los holdings o las alianzas. Ya, estos son los métodos cuantitativos que supongo, yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han aplicado, particularmente esto. La mayoría, ya sea una encuesta, lo hemos hecho. Yo escribí un libro hace un tiempo sobre no levantarás falsos testimonios, sobre ética, y hicimos una encuesta a los periodistas si conocían o no, los códigos de ética y las normas del periodismo. Increíblemente la mayoría no conocía. ¿Ya? ¿Alguna duda, algún complemento aquí, alguien que haya trabajado y que pueda contar su experiencia respecto a estos métodos cuantitativos? Bueno, nada. Pasaremos ahora a los cualitativos. ¿Ya? En el otro te pueden dar información, ¿no? Pero por ahí tú quieres exprimir más el por qué y el cómo, ¿no? El por qué y el cómo. Para eso están estos métodos cualitativos. Personalmente hice este trabajo para escribir uno de los libros que se llama Medio Poder, ¿ya? Este trabajo de entrevistas en profundidad. Y obviamente tú tienes una estructura de preguntas. Que yo estoy seguro que también lo han hecho. Una estructura de preguntas con posibles respuestas y posibles de preguntas, porque generalmente se calcula así, ¿no? Y el tiempo además que vas a llevar, porque las preguntas se las hace en función del objetivo que han puesto para el trabajo, ¿ya? Ayuda mucho a entender por qué una persona, ¿ya?, piensa como lo está expresando, por qué tiene esos sentimientos, ¿no? E incluso vas a encontrar contradicciones, ¿no? Requiere bastante tiempo y paciencia, bastante tiempo. Si vas a hacer, por ejemplo, unas 10 entrevistas en profundidad, por ejemplo, bueno, que te lleve cada uno solamente como una hora, después volver a escuchar, articular eso, ¿no? Buscar las coincidencias, las diferencias, depende cómo vas a estructurar el trabajo. Pero es clave para algunos trabajos, ya, clave. Hay que tomar en cuenta. Este trabajo, este segundo método, también lo hice. Esta es como una cámara Hazel, no es. Lo hemos debido hacer con el grupo que tenemos unas 2 veces, ¿ya? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque además de que hay un moderador en el grupo focal, hay 2 o 3 que están grabando, ¿no? El hecho o el grupo, y obviamente hay gente que está tomando apuntes, está viendo gestos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer una campaña y han hecho un spot, y el spot lo exponen, hay que ver cómo reaccionan, ¿no? El lenguaje no verbal es clave, ¿ya? Cómo reaccionan. Y si ustedes han visto, no sé si ustedes han visto este documental, Nuestra Marca es la Crisis, ahí se trabaja mucho con grupos focales, ¿no?
hay que tener mucho cuidado, a veces hay siempre alguien que habla, siempre hay una persona que a veces habla más, ¿no? Y acapara el diálogo, entonces hay que limitar un poco esa parte. Ya me tocó ser en una de esas experiencias moderador y claro, hay que dejar fluir las ideas, pero también hay que saber frenar a alguien que exagera mucho, ¿no? En el uso del tiempo, ¿ya? Pero ayuda mucho en las percepciones. Mejor si esos grupos focales, depende del objetivo que haya, sean heterogéneos, ¿no? Para ver cómo reaccionan las personas según su procedencia, ¿yo? O según su condición. Este trabajo, sí, también lo aplico. Por ejemplo, cuando me invitan a hacer, por ejemplo, algún medio, me dice, quisiéramos que analices el discurso de tal. Ok, entonces me pongo a ver y obviamente comienzo a usar las variables necesarias para a analizar un discurso, ¿no? El contexto, el momento en que lo dice, el tiempo político, ¿ya? El uso de la frecuencia de los verbos rectores que se utiliza, cuántas veces repite ese verbo, ¿no? El lenguaje no verbal, ya la expresión de la cara, que generalmente no muere, no miente, muchas de esas cosas aplico, ¿no? En este tipo de casos. En trabajos profesionales, genial. Por ejemplo, si alguien ahora va a trabajar en una campaña política con alguno de los candidatos, clave hacer este análisis de discurso de todo lo que están diciendo. ¿Para qué? Pues para hacer la contranarrativa o para contraargumentar o para ver las debilidades de esa persona, porque se conoce a la gente haciendo un análisis de discurso qué tema domina, qué tema no, en qué es fuerte. Y ustedes saben que en materia política, porque están haciendo comunicación política, porque yo sé que en algún momento van a trabajar, o si ya están trabajando genial, haciendo campañas, ¿no? El análisis de discurso ayuda a señalar al candidato, es decir, no pelees en el campo de batalla donde tú no dominas. Si el otro es economista, no te pongas a hablar de economía, porque es probable que te gane. Tráela a tu terreno, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estudiado que es muy fuerte en esta materia esta persona. Entonces lo llevas al terreno donde tú dominas. Generalmente eso hacen los asesores. Y esta observación participante una sola vez hice en mi vida, ya, una sola vez. ¿Cuándo? Cuando estábamos en la universidad y hemos hecho un gran trabajo con el asesoramiento de un docente que teníamos de opinión pública. Nos hemos hecho pasar de eh, miembros de una iglesia evangélica y nos hemos involucrado, íbamos a las carpas, íbamos a donde asistían estas personas, ¿no? Y hemos empezado a grabar algunos, esa vez en nuestras caseteras, grabar lo que decían, los discursos que siempre repetían, cómo arrancaban, ¿no? sus homilías o sus mensajes, y hemos descubierto cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, hemos descubierto que presentaban a una persona, este señor que era alcohólico, gracias a Dios, no, ahora dejó de ser alcohólico, pero llevaba a esa misma persona a otro lado, ¿no? Y se repetía esa escena, ¿ya? Hicimos un trabajo fenomenal que nos ganamos 100 sobre 100. Es un trabajo que vale la pena hacerlo cuando quieres realmente descubrir lo que pasa en un grupo. ¿Alguien quiere contar alguna experiencia de alguno de estos trabajos que hayan hecho? Porque yo sé que... Catherine, a ver, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. La verdad es que sí, yo quería compartirles un poco la experiencia que tengo. Yo soy antropóloga de profesión y la verdad es que la metodología que utilizamos bastante es la etnografía, ¿no? Y la observación participante. Evidentemente, ¿no? A la vez algunos momentos sí con los grupos focales, pero lo que más hemos utilizado como herramienta, como metodología ha sido la etnografía, ¿no? Los trabajos de campo, compartir con la gente, con con las diferentes culturas, ¿no? Conocer desde adentro, participar
¿no? Y ver realmente la realidad desde otra visión, desde otra óptica, ¿no? Sí. Muchas gracias, Catherine. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más? Bueno, ok. Yo sé que conocen estos métodos, ¿no? Cualitativos. Bueno, hay métodos mixtos, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes también lo han aplicado, ¿no? Han debido hacer unas encuestas, por ejemplo, con preguntas abiertas, ¿ya? Es pues difícil de tabular, ¿no? Pero vale la pena a veces, hay que hacerlo, ¿ya? Eh, una vez hemos hecho en Herbol un estudio de este tipo, cuando estaba Carlos Mesa en la presidencia. Él convocó a un referéndum sobre el gas y nosotros, pues, como los periodistas generalmente conseguimos las cosas como por arte de magia, teníamos las posibles preguntas. Entonces nos adelantamos en hacer las posibles preguntas, pero esas preguntas del referéndum eran cerradas y nosotros agregamos algunas abiertas. Ay, pero nos ha costado tabular porque participaron todas las afiliadas de Herbol, ¿no? Cuesta, pero empiezas a descubrir las razones, ¿no? De por qué piensa la gente de ese modo. Y lo que aquí denominamos la triangulación metodológica, en este tiempo, al menos los candidatos que tienen plata lo van a hacer, ¿no? Es decir, encuestas, grupos focales, análisis de discurso, incluso yo creo que van a infiltrar a los otros partidos, ¿no? Alguien se va a pasar de militante y va a estar ahí siguiendo a ese partido que hace, qué piensan, qué es lo que piensan hacer. ¿Para qué? Para adelantarse a la estrategia que están planteando los otros, los contrincantes, los adversarios, ¿no? Generalmente, bueno, este tipo de trabajos, pues igual es muy costoso, ¿no? Hay que mucho tiempo, hay que tener gente que esté constantemente sobre esto, ¿ya? Si alguien tiene una experiencia, la puede compartir. Bueno, si no, pasamos. Estos son los denominados métodos emergentes, ¿ya? Aquí, este trabajo lo hice una vez, ¿ya? A solicitud de una empresa, ¿ya? ¿Y qué es lo que descubres? Obviamente empiezas a descubrir tendencias o aceptación, ¿no? Porque empiezas a hacer el análisis de datos, ¿ya? Que generalmente están todas las interacciones que se hacen en las redes sociales y obviamente esto interesa mucho, particularmente ahora en tiempo electoral, a los candidatos respecto, por ejemplo, a las reacciones que ya está generando un vicepresidenciable o un cambio de escenario o la irrupción, por ejemplo, o el día que Andrónico dijo sí acepto, ¿no? Ha habido un terremoto en las redes sociales, entonces inmediatamente hacer análisis de esos datos, ¿ya? Honestamente, este trabajo nunca lo hice, ¿ya? No os puedo mentir, no hice este trabajo, pero conozco a una persona que hace muy bien, es boliviano, trabaja en Colombia, ¿no? Le llevaron Rafa López, es capísimo para hacer este tipo de trabajos, ya utiliza muy bien todos los recursos tecnológicos, ¿ya? Y tiene unos trabajos extraordinarios, ¿no? De variables, por ejemplo, de cómo en una ocasión hizo con con los resultados electorales de los picos de los partidos, las caídas, ¿no? Cómo se mantiene, pero es un trabajo tremendo, ¿ya? Y ahí lo vi que presentó su trabajo y ahí me enteré cómo lo había hecho. Personalmente no hice.
Ahora, este trabajo de inteligencia artificial tampoco lo hice, pero hay gente que está empezando a utilizar, ¿no? Conozco a una persona que utiliza mucho la inteligencia artificial para hacer, por ejemplo, para ver si cómo se mueven los algoritmos respecto a determinados hechos. Ejemplo, ¿ya? Respecto, digamos, a un caso policial, ¿ya? Respecto a un caso policial que estalla por ahí y hay una reacción. Si ustedes van a, por ejemplo, uno de los últimos casos que ha generado mucha reacción es el caso del Joker, ¿no? Y ha generado una reacción en las redes sociales y pues la denominada opinión pública estaba dividida, ¿no? Y hay gente que busca ayuda en la inteligencia artificial y lo hace. Honestamente, yo no lo hice, nunca apliqué. Aplico los otros métodos, sí, ya. Ahora, ¿cuál usar? ¿No? Bueno, para eso hay que tomar en cuenta, por ejemplo, tu objetivo. Ya el objetivo es clave. Si tienes como objetivo el medir el apoyo electoral, pues obviamente tendrás que recurrir a este método, ¿no? Si tienes como objetivo esto, donde está mi cursor, ya, obviamente, pues aplicarás esto, ¿ya? Y si tienes como objetivo el detectar tendencias en tiempo real, por supuesto que las redes sociales, y ahorita, por ejemplo, vemos si si empezamos a hacer el trabajo de análisis de datos, ahorita vamos a ver si esa nominación de Lupo como candidato a la vicepresidencia genera aceptación o rechazo. Pero eso no es la verdad total, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces las redes sociales, ya saben, hay bots y hay cuentas multiplicadoras y todas esas cosas que generalmente no te arrojan lo que está sucediendo. Pero sí vale la pena para captar algunas tendencias y tomarlo con pinzas. Y el objetivo, bueno, pues si tienes como objetivo esto, ya sabes que los estudios longitudinales son buenos, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Bueno, si no hay... Sí, profesor, buenas noches. Dale, Héctor, dale, hermano. Gracias. Para la organización y el procesamiento de la información, hay algunos softwares ya muy antiguos y complicados, ¿no? Para tratar, para manejar, ¿no? Por ejemplo, MaxQDA tiene algunas complicaciones, pero nos ayuda bastante, ¿no? En el análisis de los datos cualitativos. También Atlas-T o NetVivo. Si tuvo alguna experiencia, querido profesor, tal vez su comentario sirve o es muy antiguo o conoce otras. No, mira, las veces que trabajamos, nosotros formulábamos lo siguiente, por ejemplo, las preguntas, ya, y después los estadísticos se ocupaban del otro programa, porque siempre trabajamos en equipo. Ya esas aplicaciones yo se los dejo a esas personas. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, este último trabajo que hicimos sobre las tendencias del voto electoral, hicimos la secuencia de las preguntas, ¿ya? Las posibles alternativas, las formas de pregunta y después hay el equipo que se ocupa del resto, ¿no? Yo trabajo así, ¿ya? No hago, digamos, lo otro, de las otras aplicaciones. No te puedo contar esa experiencia, Héctor. Muchas gracias, profesor. ¿Algún complemento más? Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a quedar aquí. Les espero que descansen y nos vemos el viernes. Un abrazo.
Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Hasta noches, luego. profesor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Permiso. Buenas noches. Gracias por su enseñanza, noches. doctor.